buenos días. Soy Ángela Cámara, responsable de Impacto ASG, de Pacto Mundial de la ONU España. Y hoy estoy aquí con mi compañero Rubén Carricondo, responsable de Agenda 2030 y Análisis de Sostenibilidad, para presentaros las últimas novedades normativas en materia de sostenibilidad que afectan a las empresas. Además, también nos presentaremos nuestro nuevo buscador de normativas, el primero a nivel nacional, especializado en sostenibilidad empresarial. Lo hemos lanzado hace apenas unas semanas y está teniendo muchísimo éxito. Tendremos también, por supuesto, unos minutos para responder todas las preguntas que os surjan y que podáis compartirnos a lo largo de la sesión en el chat. Me gustaría, antes de nada, haceros una pequeña introducción de por qué estamos hoy aquí, ¿no? En los últimos años, la carga regulatoria en materia de sostenibilidad para las empresas ha crecido de manera exponencial. Ser sostenible ya no es una opción para las empresas si quieren tener un futuro, sino es algo que cada vez más demandan las leyes para operar tanto a nivel en el mercado nacional como en el comunitario, ¿no? Diversos estudios indican que las empresas españolas se están declarando a favor de la regulación en algunos aspectos claves de la sostenibilidad empresarial. Según una consulta empresarial, 9 de cada 10 empresas españolas afirman que debería haber una mayor regulación en ciertos ámbitos, ¿no?, de los ODS. Sin embargo, esta avalancha normativa que estamos viviendo en los últimos años y que se prevé que continúe, no es fácil de identificar y asumir por las empresas, especialmente para las más pequeñas, para las pymes. Desde Pacto Mundial queremos ayudaros a estar al día de los requerimientos para poder adaptaros a esos nuevos requisitos que se demandan. Llevamos años apostando mucho, incluyendo todos nuestros servicios, pues aclaraciones o guías prácticas para que las empresas podáis abordar las normativas actuales en materia de sostenibilidad y estar preparadas ante futuras estrategias, leyes o políticas que puedan surgir. Entre todos nuestros servicios tenemos formaciones en las que siempre incluimos el enfoque regulatorio, si es que existe, y si se trata de un tema complejo, siempre intentamos contar con una persona del gobierno, una persona experta, para explicar las regulaciones actuales y las futuras. También realizamos diferentes publicaciones donde analizamos la normativa en diversas áreas como la del medio ambiente, los derechos humanos, la diligencia debida o incluso finanzas. Podéis también consultar todas nuestras publicaciones en nuestra biblioteca, en nuestra web. Tenemos también grupos temáticos donde abordamos los desafíos sectoriales en las regulaciones. Hemos lanzado ya el de turismo este año y a lo largo del año se lanzarán también uno de construcción, de pymes y de derechos humanos. A lo largo del año también, por supuesto, organizamos y participamos en diferentes eventos para generar debate en torno al sector empresarial y la normativa que puede afectar. También participamos en los procesos de consulta de regulaciones europeas y nacionales durante todo su proceso de redacción. Hemos tratado también de alinear nuestro nuevo cuestionario del informe de progreso con las regulaciones de reporte existentes tanto nacional como europea. Y bueno, con el objetivo de ayudar a detectar qué normativas afectan y qué implican, ¿no?, para las empresas de diferente tipología, hemos creado el buscador de legislación en nuestra página web, que os enseñaré ahora en un ratito. Antes de navegar por el buscador, me gustaría dar paso a mi compañero Rubén Carcondo, para que nos explique las principales novedades en materia de sostenibilidad y los requerimientos que se incluyen para las empresas. Genial. Muchísimas gracias, Ángela, y bienvenidos a todas y todas. Si os parece, vamos a repasar estas novedades normativas en ámbito de sostenibilidad y vamos a empezar con el ámbito medioambiental.
Aquí sabemos que muchas empresas ya estáis trabajando para reducir vuestras emisiones de CO2 en base a estos 1,5 grados y este es precisamente el objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aquí veis 3 obligaciones de las empresas con respecto a este ámbito. El primero es que las grandes empresas deberán reportar un informe sobre riesgos climáticos. Esto es algo que está actualmente regulándose. Tenemos un borrador de un Real Decreto en el que se especifica esta obligación de reporte. Y bueno, simplemente comentaros que seguramente se apruebe en los próximos meses, pero que este borrador implica que las empresas de más de 500 personas empleadas y las empresas cotizadas van a tener que reportar este informe sobre riesgos climáticos y en este Real Decreto también se incluyen los diferentes contenidos que tendría que tener este informe. Como digo, será aprobado en los próximos meses, así que dentro de poco tendremos legislación también sobre este tema. La segunda obligación es que las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización dentro de su cartera de inversión. Y por último, la tercera obligación, las grandes empresas deberán calcular y publicar sus emisiones de CO2 y elaborar un plan de reducción. Con respecto a esta última obligación, también se prevé que se desarrolle a través de un Real Decreto. Todavía no lo tenemos, pero sí ya os podemos adelantar que esta Ley de Cambio Climático especifica que el plan de reducción de emisiones debe contener sobre todo objetivos cuantificables con un horizonte temporal de 5 años y medidas específicas para reducir estas emisiones. Así que las grandes empresas deberán elaborar este plan de reducción con objetivos y con medidas específicas. Y si os parece, seguimos con el modelo de economía circular, también muy trabajado por las empresas, sobre todo en los últimos años. Y aquí simplemente comentar un par de legislaciones. Por un lado, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que prohíbe a las empresas depositar en vertederos excedentes de productos. Estos productos no vendidos, en lugar de ir a vertederos, tienen que ser reutilizados o ir a donación. Y por otro lado, obliga a las empresas también a un correcto reciclado, es decir, a separar los residuos en función del material. Seguro que os sonará, esta ley también prohíbe los plásticos de un solo uso, como pueden ser las pajitas de plástico. Por un lado tenemos esta legislación y por otro lado, también de 2022, tenemos el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Este Real Decreto tiene bastantes obligaciones para las empresas, pero enfocándonos solo en el ámbito de la alimentación, en el sector alimentario, los comercios minoristas deben aceptar el uso por parte de los consumidores de recipientes reutilizables según esta legislación y, por otro lado, estos comercios deben destinar al menos un 20% de su establecimiento para productos sin embalaje, productos a granel. Y continuando con el ámbito medioambiental, tenemos aquí una verdadera revolución que son las finanzas sostenibles y específicamente la taxonomía medioambiental. La taxonomía medioambiental tiene como objetivo determinar qué actividades empresariales son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y cuáles actividades empresariales no son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Aquí tenemos los 6 objetivos de la taxonomía medioambiental y simplificándolo mucho, porque es un proceso bastante complejo, si dentro de mi empresa mi actividad contribuye a uno o varios de estos objetivos, diremos que es una actividad sostenible y si no contribuye a ninguno de esos objetivos, no será una actividad sostenible teniendo en cuenta esta taxonomía. Las grandes empresas ya están obligadas a reportar sus actividades sostenibles desde el punto de vista medioambiental, de hecho, desde el año 2022. Esto en cuanto a la taxonomía medioambiental. Tenemos un proyecto también de taxonomía social, es decir, una clasificación de aquellas actividades que son sostenibles desde el punto de vista social, pero este proyecto está bastante poco avanzado, así que hasta dentro de unos años no tendremos esta taxonomía social.
Y pasamos del ámbito medioambiental al ámbito social. Aquí simplemente comentaros que mientras que en el ámbito medioambiental veíamos que sobre todo aplicaba a grandes empresas, por ejemplo de más de 500 personas empleadas, aquí en el ámbito social ampliamos el alcance también a algunas pequeñas y medianas empresas. En concreto, desde el año 2020 tenemos este Real Decreto de Planes de Igualdad que obliga a las empresas de más de 50 empleados o empleadas disponer y aplicar un plan de igualdad. Este plan de igualdad, por supuesto, debe contener una serie de contenidos, por ejemplo, un diagnóstico de situación, debe contener también objetivos cuantificables y un calendario de actuaciones, entre otros contenidos. Además, su duración no debe ser superior a los 4 años. También a nivel de igualdad de género se está regulando la brecha salarial a través del Real Decreto de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres. Este Real Decreto obliga a todas las empresas, independientemente de su tamaño, de registrar el salario medio de toda su plantilla, desglosada por sexo y desglosada por categoría profesional. Y por último, en temas de igualdad de género, sobre todo en los últimos meses, se está regulando bastante el techo de cristal, este techo que tienen muchas mujeres para llegar a puestos directivos y puestos de administración. Y sin ir más lejos, hace poquito, en noviembre del año pasado, se aprobó una directiva por la que dentro de las empresas cotizadas, en los consejos de administración, tiene que haber al menos un 33% del sexo menos representado, que normalmente son las mujeres. Esto a nivel europeo. A nivel nacional tenemos o tendremos, porque está todavía en desarrollo, la Ley Orgánica de Representación Paritaria, que de hecho aumenta este porcentaje del 33% de mujeres en puestos de administración hasta el 40%. Y ya no solo en estos consejos de administración, sino también en la alta dirección. Así que esperamos dentro de poco tener esta ley orgánica de representación paritaria. Y seguimos con más legislaciones, en este caso en el ámbito de la diversidad y la inclusión. Hace también bien poquito, hace un par de meses, se aprobó la Ley para la Igualdad Real de los Derechos de las Personas LGTBI. Según esta ley, las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con medidas y recursos para alcanzar la igualdad real de este colectivo. Además, esta ley también prevé que se difundan buenas prácticas de empresas sobre la inclusión de este colectivo y así hacer que cada vez más empresas trabajen en este ámbito. Esto en cuanto al colectivo LGTBI. En cuanto a las personas con discapacidad, de hecho tenemos una legislación desde hace bastante tiempo, desde hace 10 años, desde 2013, que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. Esta legislación también obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener al menos un 2% de personas con discapacidad dentro de la plantilla. Existen, si las empresas no llegan a este porcentaje, unas medidas alternativas, como pueden ser que las empresas destinen recursos o lleven a cabo acciones sociales para la integración de estas personas. Y por último, en este ámbito, el año pasado se lanzó este sello de inclusión social que reconoce a las empresas que promueven la inclusión de las personas beneficiarias del IMV, del ingreso mínimo vital. Aquí son sobre todo las empresas que incluyen a esas personas dentro de su fuerza laboral, las que conseguirán este sello, y también las empresas que dispongan de productos y servicios específicos para las personas beneficiarias del IMV. Y continuamos con el ámbito del gobierno corporativo y transparencia. Aquí, sobre todo, subrayar dos legislaciones, una que pone en relación a las empresas con el sector público y otra relacionada con la integridad. La primera es la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Esta ley hace que las administraciones públicas, a la hora de llevar a cabo contratos, tengan que tener en cuenta aspectos medioambientales, como puede ser que estas empresas reduzcan sus emisiones de CO2, o aspectos sociales como que dispongan de planes de igualdad. Se prevé que en algún momento se actualice esta legislación. De hecho, estaba previsto para el año pasado una nueva ley de contratación pública
pero bueno, esperemos que ya para este año, o al menos relativamente pronto, tengamos una ley de contratación pública nueva, porque se espera que esta nueva ley incida más en estos aspectos medioambientales o sociales, es decir, que sean más importantes para la contratación pública. Y por otra parte, ya más entrando en temas de integridad y transparencia, tenemos desde hace también poco, desde este año, la Ley de Protección de Personas que informen sobre infracciones normativas, por la que las empresas de más de 50 personas trabajadoras están obligadas a tener un canal de denuncias, un sistema interno de información accesible a los diferentes grupos de interés para que las personas puedan informar sobre infracciones que pueda cometer la empresa. Por supuesto, este canal, este sistema debe ser confidencial y, por supuesto, se debe respetar la protección de datos. Y por aquí nos quedan dos ámbitos más. Un ámbito muy relevante, que es el de diligencia debida. Para los que no conozcáis este proceso, resumiéndolo también mucho, la diligencia debida consiste en que las empresas deben identificar sus riesgos, sobre todo relacionados con los derechos humanos, y llevar a cabo acciones para mitigar estos riesgos. Esto, de forma muy resumida, es el proceso de diligencia debida. Pues bien, las grandes empresas van a estar obligadas a llevar a cabo este proceso según la Directiva sobre Diligencia Debida, que de hecho, bueno, tenemos bastantes novedades en las últimas semanas, diría yo. En estas semanas se está aprobando a nivel del Parlamento un borrador sobre la diligencia debida. Seguramente en verano haya negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y esperemos que a finales de este año o a principios del que viene ya tengamos un documento oficial con esta directiva sobre diligencia debida. Esto a nivel europeo. A nivel nacional también esperemos tener pronto una ley de protección de los derechos humanos que implica básicamente lo mismo, que las grandes empresas deban llevar a cabo procesos de diligencia debida en toda su cadena de valor. En cuanto a esta legislación, también estaba prevista para el año pasado, para 2022. Todavía no se ha aprobado, así que esperemos que se apruebe pronto. Y todo este trabajo en sostenibilidad, todo este trabajo en medio ambiente, en el ámbito social, en el ámbito de derechos humanos, las empresas lo tienen que reportar. Y aquí en este reporte también tenemos novedades muy recientes, y es esta directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad que se aprobó a finales del año pasado. Esta directiva obliga a las empresas a reportar todos los años una memoria de sostenibilidad. En 2024 será para las empresas de más de 500 empleados. En 2025 para las empresas de más de 250 personas empleadas, y a partir de 2026 también para las pymes cotizadas. Novedades de esta directiva con respecto a la directiva anterior: se obliga a la verificación de la información de la memoria de sostenibilidad, algo que de hecho ya teníamos a nivel nacional, pero no a nivel europeo, y se establece un concepto muy interesante, y es el de la doble materialidad. Dentro de las memorias de sostenibilidad, las empresas van a tener que reportar lo que es material para su empresa, es decir, la materialidad financiera, pero también lo que es material o lo que tiene impacto para las personas y el planeta, es decir, la materialidad no financiera. Aquí tenemos una serie de categorías de indicadores, que son los SRS. Son indicadores que van a tener que reportar las empresas, y de hecho son todavía borradores. Esperemos que a final de verano ya tengamos estos indicadores definitivos. Y simplemente comentaros que sabemos que las empresas, muchas os cuesta bastante todo el tema de reporte, porque existen muchos marcos de reporte, y por ello hace apenas 2 semanas lanzamos este white paper, nuevo informe de progreso del Pacto Mundial, donde alineamos estos indicadores de la Directiva sobre Información Corporativa con nuestros 10 principios de Pacto Mundial, con metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con nuestros requisitos dentro de Pacto Mundial, y con otros estándares como pueden ser los estándares GRI. Así que si estáis un poco liados con tantos marcos de reporte, yo os recomiendo esta publicación, que, como digo, sacamos hace poquito, y la verdad que es bastante interesante.
Y ya solo para terminar, os comento que no tenemos ninguna legislación relativa a la gestión responsable de proveedores, a la gestión responsable de cadena de suministro, pero sí es cierto que tenemos varias normativas que inciden sobre este ámbito. Sin ir más lejos, las dos últimas que he explicado, la Directiva sobre Información Corporativa y la Directiva sobre Diligencia debida, abarcan no solo las actividades de la empresa, sino también a las cadenas de suministro. Estas empresas, sobre todo las grandes empresas, van a tener que reportar los impactos negativos de sus proveedores y van a tener que establecer medidas para mitigarlas. Así que importante aquí no solo trabajar en sostenibilidad dentro de nuestras actividades, sino también llevar este compromiso por la sostenibilidad a nuestros grupos de interés y especialmente a nuestra cadena de suministro. Y con esto terminamos con estas novedades normativas. Espero no haberos asustado con tantas regulaciones y tantas directivas. Y vuelvo otra vez a mi compañera Ángela, que nos va a explicar esta herramienta de normativas que hemos sacado desde Pacto Mundial. Muchas gracias, Rubén. Bueno, como os comentaba al inicio, desde Pacto Mundial hemos lanzado el primer buscador nacional que permite a las empresas estar al día de las principales normativas nacionales y europeas en materia de información corporativa, medio ambiente, derechos humanos y laborales, gobernanza y transparencia. Si os parece, voy a compartir ahora la pantalla para que podáis ver el buscador y espero que en el chat podéis también tengáis el link para poder acceder. Este buscador está alojado en la página web de Pacto Mundial España. ¿En qué puedes hacer tú? En el apartado de normativas. Una vez que entramos en este apartado, podemos ver a mano izquierda una serie de filtros. Entre los filtros que encontramos está el del ámbito de la normativa. Podemos elegir si queremos buscar por normativa europea o nacional. También podemos elegir la temática, ¿no? Si es relacionada con medio ambiente, reporting, derechos humanos y laborales, buen gobierno y transparencia. Y por último, podemos elegir el tipo de empresa al que afecta. Aquí hemos diferenciado las empresas con más de 250 personas trabajadoras, que serían las grandes empresas, y luego con menos de 250 personas trabajadoras. Y entre las pequeñas hemos diferenciado entre cotizadas y no cotizadas porque hay alguna normativa que hace especial hincapié en empresas cotizadas, aunque sean pymes. Entonces, aquí podéis tener todos los filtros. Si no, también aquí arriba en el buscador podéis buscar por palabra clave. Si no sabéis muy bien qué normativa es, pero sabéis que contiene algo de, por ejemplo, de igualdad, aquí vamos viendo todas las que hay, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, el Real Decreto Ley de 2019 sobre medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Si yo la busco directamente, me aparece este resultado. Si yo clico, todas las normativas tienen más o menos la misma estructura. A mano izquierda encontraremos como pues una clasificación básica que sería el tipo de empresa al que afecta. En este caso podemos ver que afecta a todas las empresas porque este Real Decreto tiene requisitos para todas las empresas, pero luego especificamos entre paréntesis la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para aquellas con 50 o más personas empleadas, ¿no? Aunque hay requisitos para todas, existe uno especial para aquellas empresas con más de 50 personas trabajadoras. También podemos ver los principales grupos de interés a los que afecta y, por supuesto, el ámbito de la normativa. Esta ser un Real Decreto es nacional. Todas las normativas, tienen una fecha de entrada en vigor, que es cuando se lanza y entra en vigor la normativa. Algunas de ellas tienen alguna información extra si se espera actualizaciones o no. También tenemos un apartado
con un resumen del objetivo de la normativa o de los principales requerimientos o del principal objetivo que se espera especialmente para las empresas. Tenemos también un resumen de las obligaciones para las empresas, muy centralizado en lo que se espera del sector empresarial. En algunas podéis encontrar información adicional, que es una información que nosotros creemos relevante. Por ejemplo, en esta normativa concreta podemos ver que, bueno, pues afecta, hay cambios significativos a la Ley Orgánica de 2007 y también este Real Decreto ordena el desarrollo reglamentario a través de otros reales decretos. En este caso fue del 901 y de 902. Y por ello, más abajo podéis ver que además del documento de ley, que si clicamos directamente nos lleva a el BOE, podemos ver otros documentos de interés relacionados con esta normativa. Pues tenemos algunas leyes o normativas a las que se hace referencia. En este caso también hemos incluido el link para las herramientas para la igualdad del Instituto de las Mujeres que han desarrollado herramientas para las empresas, para que las empresas podáis adaptaros precisamente a esta normativa que nos parecía muy interesante. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que os hacéis las empresas referente a esta normativa? Y luego, como os comentaba, hemos vinculado los dos reales decretos que se desarrollaron a partir de este de 2019. Si clicamos en cualquiera de ellos, nos llevaría, creo, no sé si lo vais a poder ver, pero me llevaría al apartado de este real decreto concreto que tiene la misma estructura que os estoy enseñando. Siempre podéis volver atrás para hacer otra búsqueda. Y esto es algo que me gustaría también comentar. Si, por ejemplo, vamos a filtrar por temática, medio ambiente, veis que me aparecen aquí todas en un color verdecito. Además de ver con esta imagen si la normativa es nacional o europea, podemos ver si están aprobadas o podemos ver estas que están en desarrollo. ¿Esto qué significa? Son anteproyectos, proyectos de ley, proyectos de directiva que se están trabajando, pero todavía no han sido aprobados. Pero sí que nos creíamos que era importante adelantaros toda esa información para que las empresas podáis estar preparadas y anticipar lo que se está cociendo. Entonces, por ejemplo, si clicamos en uno de ellos, lo que vamos a intentar ahora es subir toda la información disponible sobre esa normativa en desarrollo, ir actualizándola periódicamente según las fases por las que pase, para que vosotros y vosotras tengáis acceso a los últimos documentos y a la última información en el que se sitúe esa normativa. Esta, por ejemplo, es la propuesta de directiva sobre nuevas normas para fundamentar las alegaciones ecológicas. Dicho esto, sí que me gustaría recordaros que este buscador es un buscador vivo que estamos actualizando periódicamente, estamos introduciendo y alineando todas las normativas. El principal beneficio que buscamos con este buscador es que las empresas podáis identificar rápidamente la normativa que os afecta y conocer cuáles son los principales requerimientos, ¿no? Y luego ya con los links y con los documentos apropiados podáis profundizar. Pero vamos, nuestro principal objetivo es que seáis capaces de identificar rápidamente cuál os afecta y qué requerimientos son. Creo que no sé si tenéis alguna duda, pero bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Podéis escribirnos en el chat o para hacernos llegar vuestras dudas si pensáis que ha quedado algo por explicar o queréis que profundicemos en cualquier cuestión. Tenemos todavía unos minutitos. A ver, creo que hay una pregunta, ¿no?
Sí, sí, gracias, Ángela. Si te parece, la respondo yo. La pregunta es si la Directiva de Información Corporativa es para información de 2024 y entonces reportar en 2025 o ya reportar en 2024 la info de 2023. Efectivamente, sobre todo para las empresas de más de 500 personas trabajadoras, tienen la obligación de comenzar a reportar en 2024, es decir, sería la información de 2023. Cuando hablamos de fechas exactas, sería la fecha en la que tienen que reportar la memoria de sostenibilidad, que por supuesto será de información del año anterior. Si tenéis alguna cuestión más, encantados de resolverla. Sí, tenemos otra y es si actualizaréis la plataforma cuando se aprueben más normativas. Sí, la plataforma está viva. Nosotros constantemente estamos actualizando normativas. Entonces, sí, es una plataforma viva. Según se aprueban las normativas, las analizamos, las subimos. Por aquí tenemos otra pregunta y es ¿qué puede hacer mi empresa para estar preparada para todas estas normativas? Aquí me gustaría enfatizar sobre un asunto y es que, aunque efectivamente tengamos muchísimas normativas, muchísimas directivas con respecto a sostenibilidad empresarial, al final estas normativas no se han inventado nada. Al final estos son tendencias de las empresas desde hace muchos años, las están trabajando muchas empresas, se han estandarizado y entonces se han convertido en una normativa. Así que mi recomendación, sobre todo para estar preparadas para estas normativas, es que sigáis estas tendencias y que os forméis en temas de sostenibilidad, porque en algún momento estas tendencias se van a convertir en normativa. Esto, por supuesto, lo podéis hacer por vuestra cuenta, pero también, si queréis, lo podéis hacer de la mano de Pacto Mundial de la ONU España. Como comentaba Ángela, prácticamente todas nuestras formaciones, todos nuestros talleres y todos nuestros programas aceleradores tienen este enfoque en normativas, tanto normativas que ya existen como normativas que seguramente existirán en un futuro. Así que mi recomendación sería esa, seguir formándoos en sostenibilidad empresarial para poder estar preparadas a todas estas normativas. Había leído otra, por ahí a ver, si le podemos recomendar una herramienta para calcular la huella de carbono. A ver, es verdad que hay muchísimas herramientas, así rápidamente, sin saber la tipología de tu empresa, sin nada, te recomendaría la del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ¿no? Que tiene una calculadora y unos sellos bueno, si calculas, si reduces, si compensas. Entonces, bueno, te invito a que eches un vistazo. Por aquí, respondiendo a esta otra pregunta, nos preguntan lo siguiente. A mí me gustaría conocer cuándo empezaría a ser obligatorio aplicar las normativas para empresas más pequeñas de 50 empleados, empleadas. Os comento que ya existen algunas legislaciones que obligan a estas empresas. Por ejemplo, hemos explicado el Real Decreto de Igualdad Retributiva y, de hecho, quizá lo más práctico sea que podáis ver esta plataforma de normativas, esta herramienta de normativas que tenemos, filtrar por empresas, por pequeñas empresas, y ahí podéis ver todas las normativas que aplican a estas empresas. Aunque sí es cierto, y ya os lo comento, que la tendencia es que cada vez el alcance sea mayor y que todas estas normativas que hasta ahora muchas de ellas se están aplicando sobre todo a grandes empresas, pues cada vez lleguen más a pequeñas y medianas. Preguntan también por aquí si podríamos tener algún cuadro síntesis de normativas obligatorias diferenciando las que se están tramitando en Europa y en España. A ver, esto es precisamente lo que tenemos en nuestra herramienta, así que yo os invito a echarle un vistazo porque ahí incluimos, pues como comentaba Ángela, por cada una de las áreas y teniendo en cuenta el número de personas empleadas, estas normativas, tanto las que están en desarrollo como las que están las que son actuales, perdón.
Estamos teniendo diferentes preguntas sobre la ley de reporting. Es verdad que nuestra compañera Elsa es la experta en reporting. Entonces, no sé, Rubén, si quieres adelantarte o estas preguntas las podemos trasladar directamente a ella y que pueda dar respuesta por correo. Sí, sí, si tenéis alguna pregunta muy específica que, por ejemplo, no sepamos cómo contestar, sin problema podéis escribir a asociación@pactomundial.org y de ahí nosotros derivamos a las personas encargadas. Aquí simplemente por responder una, nos preguntaban por aquí cuál es la principal diferencia entre la regulación que obliga a las grandes empresas al reporting, que entiendo que estáis hablando de la nueva directiva europea, con la anterior legislación nacional, que entiendo que estés hablando de la ley de información no financiera. Lo cierto es que esta directiva europea incluye bastantes indicadores que, como digo, están todavía en proceso de revisión y seguramente los tengamos ya obligatorios dentro de poco. Así que si quizá la anterior ley de información no financiera era bastante ambigua en ciertos criterios, esta nueva directiva va a ser bastante clara sobre la información que reportar. Aparte, también se incluye esta doble materialidad y aparte algunos aspectos más relevantes. Pero bueno, la verdad que son bastantes cambios con respecto a la anterior ley. También preguntan por aquí que hemos hablado efectivamente de informes para facilitar a las empresas respecto a realizar reporte. Entiendo que estáis hablando de estos informes de riesgos financieros por la que obliga la ley de cambio climático. Esto está todavía en revisión, pero creo que justo la fase de consulta termina la semana que viene, así que seguramente dentro de poco tengamos una legislación específica sobre el alcance de estos informes, qué empresas deben reportar estos informes de riesgos financieros y el contenido de estos informes. Se preguntan por aquí también sobre la taxonomía europea, sobre la taxonomía medioambiental. Entienden que esta taxonomía requiere reporting de 3 indicadores, el porcentaje de cifra de negocio, porcentaje de CAPEX y porcentaje de OPEX. Efectivamente, como digo, es bastante compleja esta taxonomía medioambiental, pero las grandes empresas van a tener que reportar estos 3 indicadores, cifras de negocio, CAPEX y OPEX, de sus actividades que son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Vale, vemos aquí que preguntan también si conocemos alguna calculadora para el alcance 3. Como os digo, hay muchas de diferentes empresas, de diferentes organizaciones. Si nos dejáis vuestro correo, quizá os podemos hacer un recopilatorio de lo que nosotros hayamos identificado y os podemos facilitar esa información. Genial. Y si os parece, vamos ya con la última pregunta, que es esta: ¿qué tan cercano aplica esta normativa en pequeñas y medianas empresas? Entiendo que estáis hablando de normativas a nivel general y efectivamente, como decía, cada vez existen más normativas, sobre todo en el ámbito social, pero seguramente dentro de poco también en el ámbito medioambiental, que aplica a pequeñas y medianas empresas. El alcance se está ampliando a todas las empresas. Lo veíamos con la Directiva de Informes de Sostenibilidad, que primero aplica a las de más de 500 personas trabajadoras, al año siguiente a las de 250 y al año siguiente a pymes cotizadas. Y no me sorprendería si dentro de unos años ya aplique a bastantes más pymes que no sean cotizadas. Entonces, lo ideal es esto, que empecéis a trabajar en estos ámbitos, no ya para adaptaros a estas normativas, sino también para adelantaros a estas normativas
que sabemos que van a llegar porque es una tendencia dentro del mercado y sobre todo que os van a permitir no solo cumplir con vuestras obligaciones, sino también conseguir y contribuir a estas oportunidades que ofrece la sostenibilidad. Así que sobre todo recomendamos eso, trabajar en estas tendencias y trabajar en sostenibilidad porque es algo relevante no solo a nivel de normativa, sino también para vuestras empresas. Y con esto... Sí, Sí, Ángela. con esto ya hemos llegado al final de la sesión. Espero que os haya resultado de interés y Rubén y yo hayamos podido aclarar algunas de vuestras dudas. Os invitamos a navegar por el buscador, leer con calma cada una de las normativas y también visitar nuestra web donde tenemos publicaciones que os pueden ayudar también a adaptaros a todos estos requerimientos y, por supuesto, contactar con Pacto Mundial si necesitáis cualquier ayuda. Y si te parece, Rubén, cerramos aquí. Muchas gracias por uniros a la sesión de hoy. Muchas gracias.